Ok. Entonces voy a empezar con matrices equivalentes. Nosotros habíamos dicho que dos matrices eran equivalentes si podíamos transformar una en otra por medio de operaciones elementales. Por ejemplo, si tenemos una matriz A, digamos 1, 2, 3, 0, 1, 2, 1, 3, 2, y yo le aplico una operación elemental cualquiera, en este caso voy a aplicar a fila 3, le voy a quitar la fila 1, obtengo una nueva matriz, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 1 y menos 1, que voy a llamar matriz B, y diríamos que la matriz A es equivalente a B. A es equivalente. ¿Ok? Porque hay operaciones que permiten llevar de A a B. Y así yo podría seguir reduciendo B y llevarla a otras. Y todas las que me van apareciendo seguirían siendo operaciones. Digamos que aquí obtengo una matriz C, una matriz D, una matriz... ¿Ok? Todas esas matrices seguirían siendo matrices equivalentes entre ellas. ¿Ok? Entonces esto es equivalente a C, a D, a E. Y todas son equivalentes entre sí. Si yo tomo dos matrices, una matriz A y una matriz, bueno, voy a cambiarle los nombres porque este es otro ejemplo. Digamos que tomo mi matriz A y mi matriz B. Y yo empiezo a reducirlas. Empiezo a reducir mi matriz y ahí voy. Todas las matrices que me van apareciendo son equivalentes entre sí. Digamos que aquí obtengo un A1, aquí obtengo un A2 y así. Hasta que al final obtengo una matriz AR, que sería la forma escalonada reducida de la matriz. Digamos que a mi matriz B también la voy reduciendo, obtengo una B1, yo sé que B y B1 son equivalentes, sigo reduciendo, B2 son equivalentes las tres, sigo reduciendo hasta obtener una matriz BR, que también está en forma escalonada reducida. Pero digamos que la matriz AR y la matriz BR son iguales. AR igual a BR, es decir, A y B tienen la misma forma escalonada reducida. Entonces, en ese caso, lo que tendríamos es, bueno, por un lado, A es equivalente a 1, equivalente a 2, equivalente a todas estas y equivalente a R. Pero ahora estoy diciendo que AR y BR son iguales. Entonces, BR es equivalente a la que me sale acá, es equivalente a B2, es equivalente a B1 y sería equivalente a B. Es decir, estaríamos diciendo que A y B son equivalentes. Vamos a ponerlo aquí. Conclusión, A y B son equivalentes. Vale la pena mencionar que toda matriz siempre se puede llevar a su forma escalonada reducida. Tiene una única forma escalonada reducida. Entonces, si las formas escalonadas reducidas de la matriz A y de la matriz B son iguales, y recuerden que iguales significa entrada por entrada, si son iguales entrada por entrada, entonces A y B van a ser matrices equivalentes. ¿Se entiende eso? Sí, pero. Okay. Y creo que la vez pasada vimos unos casos particulares donde las cosas eran equivalentes a la identidad. Pero no estoy seguro, pero vamos a ver otro ejemplo. Digamos en las matrices 3×3 tenemos 2, 7, 5, 0, 3, 4, 0, 2, 1. Esa es mi matriz A. Y tenemos una matriz B, 2, 7, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 7. Para usar el criterio que estoy mencionando ahorita, de decir que tienen la misma forma escalonada reducida, implica que son equivalentes, entonces yo tendría que llevar estas dos matrices a su forma escalonada reducida, o por lo menos saber cuál es esa forma escalonada reducida. Puede ser que yo no haga todos los pasos, pero si yo ya sé cuál es la forma escalonada reducida, yo podría de cierta forma comparar. ¿Okay? Mi matriz B es una matriz 3×3 y
¿Cuál es el rango de esa matriz B? Es, profe. 3. Ok, pregunta. ¿B es equivalente a la identidad, sí o no? Sí. Sí, matriz 3 por 3, rango 3, equivalente a la identidad, sistema asociado de solución única. Y de paso, bueno, B es una matriz invertible también. Vamos a poner por aquí que B es equivalente a la identidad. A la identidad en este caso 3, ¿verdad? Ahora yo me pregunto, es decir, que B sea equivalente a I3 significa que si yo tomo B y empiezo a aplicarle operaciones elementales hasta llevarlo a su forma escalonada reducida, me va a quedar I3, ¿verdad? Es decir, esta sería la forma escalonada reducida. Escalonada reducida de B. Ahora voy con A. A, bueno, A tendría que empezar a aplicar operaciones elementales, ¿verdad? Voy a aplicarle un par de operaciones para ver cómo me queda. Para la matriz A, puedo aplicar un tercio de fila 3, bueno, un tercio de fila 2, y me queda 2, 7, 5, 0, 1, 4 tercios, 0, 2, 1, y luego puedo aplicar a fila 2, quitarle 2 veces fila 1, me queda 2, 7, 5, 0, 1, 4 tercios, 0, 0, y a 1 le quito 8 tercios. ¿Cuánto da eso? 1 menos 8 tercios, eso es menos 5 tercios. Pregunta, bueno, y si quiero la forma escalonada reducida, tengo que seguir, ¿verdad? Hasta obtener la forma escalonada reducida. Pero en este punto, yo puedo deducir rápido cuál es su forma escalonada reducida. ¿Cuál es el rango de esta matriz? Bueno, de esa no. Bueno, también de esa, de todas. ¿Cuál es el rango de todas estas matrices? Es decir, ¿cuál es el rango de A? 3, profe. El rango de A es 3. Siendo A una matriz 3 por 3, puedo concluir que A se puede reducir a la identidad. ¿Ok? Eso quiere decir que A también es equivalente a la identidad. A es equivalente. Profe, una pregunta, ¿te puedes volver un momento en el proceso de la matriz anterior? Es que no me quedó claro lo que hizo ahí. Para Profe, B, ajá, en la que aplica, en la última matriz que aplicaste, la del último movimiento. aquí. Ajá. Ah, ok. Cuénteme, ¿dónde está el error? A fila 2 le quito dos veces fila 1. Ah, claro, sí. Aquí es fila. Claro, lo escribí todo mal, ¿verdad? Esto es fila 3. Le quito 2 veces fila 2. A 2 le quito 2 veces 2. Ajá, ahora sí, revísalo a ver si ahora sí tiene sentido. Sí, solo era que quería decirle eso, que está raro, creo, la escritura. Gracias, Sí, profe. sí, sí, estaba todo mal escrito. Muchísimas gracias. Claro, con razón no se entendía nada. Está bien, ahora sí. Quiero ver. Creo que los cálculos sí están correctos. Lo que estaba mal era la anotación ahí de lo que había escrito mal, ¿verdad? Estaba usando las filas que no eran. Bueno, entonces, por un lado tenemos que B es equivalente a la identidad. Por otro lado tenemos que A es equivalente a la identidad y concluimos, ¿qué concluimos? Que hay Ambas veces matrices son equivalentes. Exactamente, A y B son equivalentes. Profe, yo tengo una pregunta. Te escucho. En la matriz A, ¿uno no hubiera podido deducir desde el principio que A es equivalente a I3? ¿Por qué? ¿O había que, digamos, porque hay que reducirla si ya tiene como el rango 3 ahí? Uy, ¿cómo sabe que el rango aquí es 3 desde el inicio? Porque, digamos, en la B, entonces, ¿cómo es que determinamos que el rango es 3 si no Ah, hicimos el mismo ok, proceso? ok. Cuando trabajamos rango,
Nosotros dijimos que el rango lo podíamos sacar del número de filas no nulas de la forma escalonada. Pero la forma escalonada nos pide que además de que haya ceros como en escalerita, tengamos pivotes. Entonces, por ejemplo, de una matriz de esta forma, qué sé yo, 2, 3, 0, 1, 3, 0, 0, 1, usted puede decir que está escalonada y puede obtener fácil el rango. Y dice que ahí el rango es 3, por ejemplo, ¿verdad? Se ve el número de pivotes. ¿Okay? Una de las observaciones que hicimos cuando estábamos trabajando el tema de rangos fue que uno podía no tener los pivotes, pero saber que los puede conseguir. Por ejemplo, 3, 5, 7, no son unos, o sea, no son los pivotes, pero de cierta manera tiene la forma escalonada, ¿ya? Entonces, yo puedo conseguir los pivotes por hacer divisiones nada más. Por ejemplo, divido todo entre 3 para la primera fila, divido todo entre 5 para la segunda fila, divido todo entre 7 para la tercera fila, y ya con eso me queda aquí 1, 1, 1, ¿verdad? Claro, me quedarían aquí otros números, pero no importa, porque seguirían quedándome el mismo número de pivotes y ya con eso obtengo el rango. Ah, ok, sí, entonces fue por deducción ahí, ok. Sí, pero la observación iba sobre que la matriz parece, o sea, no está en forma escalonada, pero parece una forma escalonada y es suficiente para extraer el rango. El problema con la matriz A, ok, el problema con la matriz A es que no está en esa forma. Sí, ya vi. Por el 2. Okay. En cambio aquí sí, excelente. Okay. Gracias. Con gusto. Un segundo. 0. Ok, entonces nuestra conclusión es que A y B son equivalentes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma escalonada reducida. Y ojo porque logramos hacerlo, logramos deducirlo sin necesidad de hacer toda la reducción. Simplemente llegamos, por medio del rango, llegamos a que la forma escalonada reducida iba a ser la misma, I3. ¿Más dudas con ese ejemplo? ¿Otro ejemplo? Ustedes tienen A y empiezan a escalonarla. Se obtiene lo siguiente. Tienen B y empiezan a escalonarla y se obtiene lo siguiente. Observación. A y B tienen el mismo rango, ¿cierto? Voy a ponerlo por aquí. A y B tienen el mismo rango. ¿Cuál es ese rango? 2. Ok, rango de A igual al rango de B, igual a 2. De hecho, ambas tienen infinitas soluciones, ¿verdad? Sus sistemas asociados. Los sistemas asociados tienen infinitas soluciones. Sistemas tienen infinitas soluciones. Y ambos sistemas dependen de ¿cuántos parámetros? De 1. No. ¿De cuántos? De 2. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque son, en este caso, esto no es una matriz aumentada, entonces estaríamos hablando de 4 variables, ¿verdad? Estaríamos hablando de 4 variables, uno por cada columna, y entonces lo que tenemos es 4 variables menos 2, que es el rango. Eso nos dice cuántas variables libres van a quedar. Entonces, en este caso, depende de 2 parámetros. Entonces, vean que tienen varias coincidencias, ¿verdad? Tienen el mismo rango, tienen infinitas soluciones que dependen del mismo número de parámetros. Pregunta, ¿A y B son equivalentes? Sí, no. Yo creo que no, ¿Por porque qué? sus entradas no son iguales. Excelente. Vean que aquí estamos comparando ya la forma escalonada reducida. Sería por la forma del 1, profe, que está en una posición posterior, digamos, estaría en fila 2, Exactamente. fila 4. Exactamente. Con solo una entrada que sea diferente,
Entonces ya no tienen la misma forma escalonada reducida. ¿Ok? Entonces A y B no son equivalentes porque no llegaron a la misma matriz equivalentes. ¿Ok? Es decir, no hay manera de que yo, aplicándole operaciones elementales a todas las que a mí me la gana aplicarle, yo llegue a la matriz B. No puedo, es imposible. ¿Ok? No, ¿por qué? Porque no son equivalentes. ¿Dudas con eso? No, señor. No. Ok, entonces unas preguntillas para ustedes. Digamos que tenemos la matriz A, digamos que tenemos la matriz B. Esta matriz es 2 por... No, vamos a aumentar el 4 por 4. Esta matriz también es 4. Esta matriz es 4 por 3. Y yo reduzco y llego a R y llego aquí a BR y estoy suponiendo que AR y BR denotan las matrices escalonadas reducidas asociadas a cada una de esas. O sea, AR de A y BR de B. Pregunta. ¿A y B pueden ser equivalentes? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? No, porque no tienen el mismo tamaño. Ok, listo. Entonces, A y B no son equivalentes. ¿Y hacía falta reducirlas? No. No. Ok, por La tamaño. teoría se iba. Exacto, por tamaño. Otra vez, A es 4 por 4, ahora B es 4 por 4 y empezamos a reducir. Y en algún momento yo me doy cuenta de que el rango de A es 2 y acá yo me doy cuenta que el rango de B es 2. ¿Ok? Y llegué hasta ahí, no quise seguir. Pregunta, ¿puedo concluir que A y B son equivalentes? No. No necesariamente, ¿no? No. No, porque podría pasar lo que pasó arriba, que la posición cambiaba en el 1. Exactamente, entonces el rango no es suficiente para concluir equivalencia. Siguiente ejercicio. A es 4 por 4 otra vez, B es 4 por 4. Y empiezo a reducir, y en algún momento me sale que el rango de A es 4, y aquí me sale que el rango de B es 4 también. ¿Puedo concluir que A y B son equivalentes? No. Sí, porque el sistema tendría Sí. solución única. Y en este caso tendríamos la identidad. Ok, y los que dicen que no, ¿cuál es la lógica que nos lleva a decir que no? ¿Alguno ahí que se arriesgue para entender qué está pasando? ¿No? Bueno, ojo a la lógica del compañero. El sistema tiene solución única. Eso quiere decir que A, por un lado, va a ser equivalente a la identidad. Es decir, la forma escalonada reducida de A va a ser la identidad, va a ser I4. Por otro lado, a B le ocurre lo mismo, o sea, va a llegar a I4. Es decir, van a llegar a lo mismo. Y yo lo sé porque veo el rango y veo el tamaño de la matriz. Conclusión, A y B son equivalentes. ¿Se entiende? Sí, Sí, señor. no, sí, ok. Sí, profe, es como si no hubieran más combinaciones de los unos, digamos, de los pivotes. Siempre van a quedar en el mismo lugar. Cuando el rango es igual a... Exactamente. 4 por 4. Y empiezo a reducir A y empiezo a reducir B y el rango de A es 4 y el rango de B es 3. Pregunta, ¿A y B son equivalentes? No, porque el rango de B cambiaría, ¿no? Ya sería 3. ¿Y Sí. qué con eso? Que debería de ser igual al rango digamos, debería ser 4, ¿no? ¿Por O no qué? necesariamente. No sé, eso es lo que quiero que me justifiquen, Una, porque los rangos deberían ser iguales. perfectamente el rango B podría cambiar digamos, alguna entrada. En cambio en A sabemos que como es 4 por 4 y tiene rango 4, tiene la identidad. Entonces Ajá, en la diagonal principal tendría solo unos. En ajá. cambio B perfectamente podría tener una fila completamente nula y ya ahí no se cumpliría que sus entradas sean iguales. Ok, muy bien. A y B no son equivalentes
¿Por qué? Bueno, expliquémoslo así, como dice el compañero. Esto es una matriz, 4 filas, 4 columnas, pero solo hay tres filas, perdón, solo hay 3 filas que tienen números. Eso quiere decir que hay una fila nula. ¿Dónde colocamos las filas nulas? En la forma escalonada reducida. Al final. Eso quiere decir, muy bien, que la última fila de la matriz es 0, 0, 0, 0. En cambio, la última fila de la matriz escalonada reducida de A, ¿cuál es? Podría ser 0, 0, 0, 1. Exactamente. ¿Por qué? Porque sabemos que la escalonada reducida de A es la identidad. Muy bien. Ahora, ¿hace falta saber cuál es la forma de la fila? No, no hace falta realmente. Aquí pudo haber sido un 2 y podemos seguir aplicando la lógica del número de filas nulas. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Bueno, que acá hay 2 filas nulas, ¿verdad? O 2 filas no nulas. Y acá hay una fila nula. Es decir, nuestra matriz equivalente a va a tener aquí números, números, y luego todo en ceros, y luego todo en ceros. En cambio, esta otra va a tener número, 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 y luego todo en ceros. Entonces, ¿dónde se va a crear la diferencia? Bueno, en la tercera fila, porque esta va a tener un número en algún lado, en alguna entrada, y esta va a tener solo ceros. ¿Se entiende eso? Si los rangos son distintos, no pueden ser equivalentes. Profe, entonces la única forma de que sea equivalente es si los rangos son iguales al tamaño y si ambas son del mismo tamaño. Ya vamos a ver. Aquí que dije, una fila nula. Vamos a ver. Supongo que tenemos A 4 por 4, B 4 por 4. El rango de A es, no sé, 3. Bueno, no, mucho. El rango de A es 1. El rango de B es 1 también. Ahí empezó a reducir. Empiezo a reducir. Y al final llegué a lo siguiente. Llegué a 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ups. 0. Que era 4 por 4. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y acá abajo obtengo exactamente lo mismo. Pregunta. ¿Son equivalentes? Yo diría que sí. Sí, ahí sí, está en la misma posición. Exactamente. A y B son equivalentes. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre esto y el caso en el que los rangos son iguales al tamaño de la matriz? Bueno, que acá, si yo deduzco el rango, no tengo que hacer todo el proceso para llegar ahí, porque ya sé que voy a llegar ahí. Es decir, el rango me permite anticipar el resultado, me permite anticipar que yo voy a llegar a la identidad. Pero si mi rango no es, como aquí, el rango no es 4, entonces yo estoy en la obligación de continuar hasta poderle ver la forma escalonada reducida. ¿Ok? Hasta obtener la forma escalonada reducida. ¿Se entiende? Ok. Si digamos, si la matriz es 4 por 4 en este caso y el rango es 4, entonces automáticamente ya podemos hacer o sea, aplicar esa hipótesis de que vamos a llegar a eso. Pero Vamos a si en llegar este a la caso, identidad. Ajá. en este caso tendríamos que llegar a la identidad para poder decir si es equivalente o no, porque el rango nos dice que es solamente de 1. Sí, si el rango es 1 nunca vas a llegar a la identidad, ¿verdad? Vas a llegar a lo que te quede al final, pero no va a ser la identidad. Ok. Ujú. Y una pregunta. Ahí el pivote está, digamos, en W, si hablamos de términos de variables. Sí, Pero en la B pudo haber estado en X y ya no son equivalentes, ¿no? exactamente. Exactamente. Sí, si este 1 yo lo quito de acá y lo pongo en cualquier otro lado, ya se echa a perder, ya no son equivalentes. Pero Ok. en cualquier otra fila, pero la misma columna, sí, entonces. Cualquier otra fila. Ah, pero no estaría escalonada reducida. Ah, ok. Sí, porque no Sí, está, porque las nulas no están abajo. exacto. Todas las de ceros tienen que estar al final. ¿Alguien más? Bueno, la compañera que me hizo la consulta, no sé si logré dar respuesta a eso. Sí, profe, ya entendí. O sea, nos tienen que dar como en realidad la tablita, bueno, la matriz para podernos como Ajá. guiar.
Ok, muchísimas gracias. ¿Sí? Ya vimos que hay un montón de casos en los que uno puede decir qué pasa, ¿verdad? Sin tener las matrices. Pero hay otros donde uno ocupa tener las matrices para saber si son o no son equivalentes. Ok, ¿alguien más una consulta sobre esto? Profe, entonces, si el tamaño de la matriz y el rango son iguales, tanto para A como para B, se puede decir que son equivalentes. Sí, porque ambas son equivalentes a la identidad. Muy bien. Gracias. Con gusto. Ok, matrices elementales y el algoritmo que estábamos revisando para el cálculo de inversas. Dijimos que las matrices elementales iban a ser transformaciones que se le aplican a la identidad. Ok, bueno, dependiendo del tamaño de las matrices que necesitemos. Por ejemplo, en las matrices 3×3 con coordenadas reales, nuestra identidad sería I3, ¿verdad? Entonces yo podría hablar de operaciones elementales en ese conjunto, operaciones. Y cada operación va a tener una matriz elemental. Voy a poner aquí operaciones elementales, matriz elemental. Entonces para cada operación hay una matriz y para cada matriz hay una operación. Por ejemplo, si yo quisiera aplicar fila 1 cambio por fila 3, si yo quisiera aplicar esa operación, tengo que aplicársela a la identidad 1, 0, 0, 0, 0, ups, no es la identidad, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y con eso obtengo la matriz elemental, que en este caso sería, pongo la fila 3 acá, la fila 2 la mantengo y pongo la fila 1 aquí al final. ¿Ok? Entonces, esta que está al final es mi matriz elemental, la que está en la columna de matrices elementales. ¿Se entiende eso? Una pregunta. Escucha. La matriz identidad puede tener, ¿verdad? En la última fila que la fila sea nula, ¿verdad? No sería identidad. O no sería identidad, ¿verdad? No sería identidad. No. Ok. Entonces no, estoy bien. Ok. Si no, identidad es esto. Así, tal cual. Si yo le cambio algo, si yo la muevo a esta ya no es identidad. ¿Okay? Sí, no. Esta es una matriz elemental, porque se obtuvo por aplicarle una operación a la identidad, pero no es de identidad. Puedo aplicar, por ejemplo, un medio de fila 3. ¿Ok? Y se obtiene, como es elemental, se obtiene de transformar la identidad. 0, 1. Entonces sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 tercio. ¿Se entiende lo que es una matriz elemental? Sí, profe, sí. Sí. Ahí puso dividido entre 2 y puso un tercio. Ahora sí. Muchísimas gracias. Ok. A fila 2 le quito fila 3. ¿Qué me queda? Fila 1. ¿De cuál La identidad, fila profe? 1 no se toca, ¿no? ¿Perdón? Da igual, sí. Ok, La muy fila 1 bien. no se toca. Muy bien. Fila 2. 0, 1, menos 1. Ok. Y fila 3 tampoco se La toca tercera no se ahora. toca. Muy bien. ¿Se entiende de dónde sale? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Siempre de la identidad, ¿verdad? Siempre salen de la identidad. Entonces, lo último que hicimos fue multiplicar matrices elementales por izquierda y obtuvimos un gran resultado. Dijimos que si teníamos una matriz A y le aplicábamos una operación elemental, digamos una operación 1, y obteníamos una matriz B, era lo mismo que tomar la operación asociada, perdón, la matriz asociada a esa operación, que voy a llamarle, digamos que aquí tenemos la operación 1, tiene una matriz elemental que voy a llamarle E1. Entonces se obtiene el mismo resultado que si multiplicamos, mira con esto, que si multiplicamos la matriz por E1, ¿cierto? ¿De qué lado hacíamos la multiplicación? Aquí voy a multiplicar E1, ¿dónde? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Alguien recuerda? Por izquierda. ¿Ok? Entonces dijimos que que eran dos cosas equivalentes. Voy a ponerlo acá y en un cuadrito.
son equivalentes. Es decir, se obtiene el mismo resultado si yo a A le aplico la operación 1 que si yo a A lo multiplico por la matriz E1. ¿Se entiende eso? Ejemplo. Vamos a desarrollar, ejemplo por acá. Y podemos tomar cualquier matriz. Voy a trabajarlo para cuadradas. El resultado, este resultado que está dentro del cuadro sirve incluso para matrices que no son cuadradas, o sea, para matriz A que no sea cuadrada. Pero yo no lo voy a utilizar, no lo voy a extender más porque realmente solo me interesa para las matrices invertibles. Y a las invertibles les vamos a pedir que sean cuadradas, así que no importa. Entonces digamos que tenemos una matriz A, qué sé yo, 1, 2, 3, siempre son los mismos números, creo. Voy a cambiarlo, 7, 5, 0 y 0, 0, 2. Y a esa matriz yo le quiero aplicar la operación a fila 2 le quito 7 veces la fila 1. Eso me va a generar un resultado por acá. Ahora, esa operación elemental, fila 2 menos 7 veces fila 1, tiene una matriz elemental asociada en el mundo de las matrices 3×3. ¿Sí? Dos preguntas. Primero, ¿a cuál matriz tengo que transformar para obtener la matriz elemental? Esa sería la pregunta número 1. ¿Escucho? A la identidad. A la identidad, muy bien. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y ahora sí, pregunta, ¿cuál sería la matriz elemental? La F1 queda igual. Ok, La F3 también. ok. La F2 es Menos 7, 1, 0. menos 7, 1 y 0. Muy bien, entonces esta es la matriz elemental asociada. Matriz elemental. Asociada a esa operación, ¿verdad? Y voy a llamarle E. Bueno, voy a ponerle E1. Ahora, si yo tomo la matriz A, voy a copiarla, voy a ponerla por acá abajo. Ahí está. Si yo tomo la matriz A y la multiplico por esta cosa, que sería la matriz elemental, vamos a moverla un poquito más. Ahí. Si yo multiplico esas dos matrices, me va a dar una nueva matriz. ¿Qué es lo que estamos esperando? Bueno, que lo que se va a escribir aquí sea lo mismo que se va a escribir aquí, ¿verdad? De acuerdo con el teorema que enmarcamos acá en este cuadrito. ¿Okay? Aplicar una operación elemental es lo mismo que multiplicar por la matriz elemental, pero del lado izquierdo. Es decir, nos deberían dar exactamente el mismo resultado. Vamos a verificar eso. Esto me queda 1, 2, 3. Luego a fila 2 le quito 7 veces lo de arriba. Sería 0. 5 menos 14. ¿Cuánto es eso? Menos 9. Y menos 21. Y la fila 3 no se toca. Ok, revisen que los resultados sean correctos. Recuerden que yo me equivoco mucho. Ok. Y ahora, en teoría, ese mismo resultado debería salirnos aquí. ¿Por qué? Porque aplicar la operación o multiplicar por izquierda la matriz asociada a esa operación debe generar el mismo resultado. Vamos a ver, si multiplicamos este por este da 1, este por este da 2, este por este da 3. Este por este da menos 7 más 7, eso es 0. Este por este da menos 14 más 5, eso es menos 9. Este por este, eso es menos 21. Y finalmente fila 3. Vean que la fila 3, como tiene dos ceros al inicio, realmente solo deja viva la última entrada. Entonces sería esto por esto sobrevive la última entrada, que es un 0. Esto por esto sobrevive la última, que es un 0. Y este por este sobrevive la última, que es un 2. Ahí está. Ok. Y en efecto obtenemos el mismo resultado. ¿Dudas con ese teoremita? ¿No?
De mi parte no, profe, pero bien. Ok, eso lo habíamos trabajado un poco la sesión anterior, ¿verdad? Solo quería retomarlo. Nosotros lo retomamos. Ups, eso todavía, bueno, eso no importa. Nosotros lo habíamos utilizado para lo siguiente. Dijimos, bueno, si partíamos de una matriz A, le aplicábamos la operación 1, le aplicábamos la operación 2, la operación 3, y así hasta llevarla a la identidad. Y ojo, si logramos llegar a la identidad, eso nos dice que la matriz es invertible. Entonces, cada operación tiene asociado, digamos que solo son 3 operaciones, cada operación tiene asociada una matriz elemental, la matriz E1, la matriz E2 y la matriz E3. Dijimos que la reducción de A, transformar a I, es lo mismo que tomar la matriz A y multiplicarla en forma ordenada y del lado izquierdo por las matrices elementales E1, E2, E3, y que eso nos iba a dar la identidad. Luego lo que hicimos fue ponerle un nombre a todo esto. Nosotros dijimos que esa matriz iba a ser la inversa de la matriz A. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la propiedad de que al multiplicarse por A da la identidad. ¿Ok? Entonces teníamos un algoritmo para calcular la inversa a partir de las operaciones, perdón, a partir de las matrices elementales. Luego lo que dijimos fue, bueno, la inversa está bien, ya sabemos cómo calcularla. Es E3 por E2 por E1. Pero no hay algo más fácil que multiplicar todas esas matrices. Y lo que hicimos fue ponerle una I al final. E3 por E2 por E1 por I. ¿Y qué significaba eso? Bueno, primero, ¿por qué puedo poner la I al final? Que seguiría dando el mismo resultado. Ok, sigue dando el mismo resultado, ¿verdad? La identidad no cambia. La matriz original es como multiplicar por 1, el 1 de las matrices. ¿Ok? Entonces yo podía multiplicarlo por 1. Pero no gano nada si lo que estoy buscando es hacer las multiplicaciones, porque tía, aquí hay 1, 2 multiplicaciones. En cambio aquí hay 1, 2, 3 multiplicaciones. O sea, el profe no está ganando nada porque le está metiendo más bien una multiplicación más. Bueno, ¿cuál era el truco? Nosotros sabemos que multiplicar por izquierda es lo mismo que aplicar operaciones elementales. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la identidad y ver qué es lo que tiene a la izquierda. Y lo vamos a ir traduciendo. Entonces, y a la izquierda tiene E1, pero E1 es lo mismo que aplicar la operación O1. Luego nos quedaría este resultado, pero ese resultado tiene E2 a la izquierda, pero aplicar E2, o sea, multiplicar E2 por la izquierda, es lo mismo que aplicar la operación 2, y así seguimos. Luego tenemos este resultado y lo que está a la izquierda es E3, es decir, aplicamos la operación 3 y ya con eso obtenemos la inversa. ¿Ok? Nosotros escribimos eso en un pequeño esquemita que era algo así como, mientras A, bueno, cuando A se está transformando en la identidad por medio de operaciones elementales, la identidad se va transformando en la inversa de A. ¿Ok? ¿Cómo? Bueno, con las mismas operaciones elementales que yo uso para reducir la matriz A. ¿Ok? Entonces aquí en medio van un montón de operaciones elementales. Y las mismas que le aplico a A, se las voy aplicando a la identidad. ¿Ok? ¿Recuerdan eso? Sí, que era como trabajarlo en simultáneo, bro. Exactamente. Entonces voy a hacer un pequeño ejemplo de ese algoritmo para recordarlo. Vamos a ver. Bueno, cualquiera, no importa, cualquier matriz. Lo peor que puede pasar es que no tenga inversa, y si no tiene inversa, eso quiere decir que no vamos a llegar a la identidad nunca. Vamos a ver, ejemplo. Digamos que tenemos nuestra matriz A, que es 1, 2, 4, 2, 1, 0 y 0, 2, 2. Así. Ok, y quiero dos cosas. Ver si tiene inversa. Y bueno, si tiene, calcularla de una vez. O sea, saber cuál es esa inversa. Entonces voy a usar el algoritmo para irla reduciendo. Si de camino yo me topo con que el rango de esta matriz no es 3, entonces ya no sigo. Porque ya no me va a quedar la identidad nunca. Y ya no es invertible. Si es invertible, entonces la llevo hasta la identidad y de paso calculo la inversa. Entonces vamos a ver, sería 2, 4, 2, 1, 0.
0, 2, 2, y de este lado 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Ok? Aquí tenemos la matriz A, aquí tenemos la matriz identidad. Reduzco A hasta que me quede la identidad y del otro lado me va a quedar la inversa. Entonces, vamos a aplicar, voy a hacerlo un poquito rápido porque ya hemos hecho reducciones, ¿verdad? Aquí lo importante es que la operación que yo aplique va a ser a toda la fila. Entonces, voy a aplicar a fila 2, le quito 2 veces fila 1. 1, 2, 4, 1, 0, 0. Y aquí me queda 0, menos 1, menos 8, menos 2, 1 y 0. Y la otra se mantiene igual, 2, 2, 0, 0, 1. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Profe, en la columna 2, Ajá. cuando se aplica fila 2 menos 2 fila 1, sería menos 3. Vamos a ver, sería 1 menos 2 por 2. Y eso da exactamente menos 3. Hay otra que haya que corregir. Esto era un 2 y esto era un 1. ¿O solo era esa? Solo eso. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hacer menos un tercio de fila 2 para no gano nada cambiando filas. Entonces voy a hacer menos un tercio de fila 2. Me queda 1, 2, 4, 1, 0, 0, 0, 1, 8 tercios, 2 tercios, menos un tercio y 0. Aquí 0, 2, 2, 0, 0, 1. Ok. Ahora voy a hacer 0, este de acá. Sería fila 3, le quito 2 veces fila 2. Queda 1, 2, 4, 1, 0, 0, 0, 1, 8 tercios, 2 tercios, menos un tercio, 0. Y a este le quito 2 veces el de arriba, sería 0. A este le quito, ahí sí voy a ocupar calculadora mejor. Entonces a 2 le quito 2 veces 8 tercios. Y eso me da menos 10 tercios. Esto es menos 10 tercios. Luego a 0 le quito 2 veces eso, es menos 4 tercios. A 0 le quito 2 veces eso, es 2 tercios. Y a 1 le quito nada, eso sigue siendo 1. Ok. ¿Dudas hasta ahí? No, No, profe. profe. Pregunta, ¿es invertible la matriz A? Sí, Sí. porque el rango es 3. Sí, el rango es 3, es invertible. Entonces voy a aplicar menos 3 décimos a fila 3. Entonces me queda 1, 2, 4, 1, 0, 0. Fila 2 no la toco, 8 tercios, 2 tercios, menos un tercio, 0, 0, 0, 1. Y acá me queda 2 quintos. 2 quintos. Acá me queda menos un quinto. Y acá me queda menos 3 décimos. Ok. ¿Y cuál es el truco? ¿Qué falta? Ya está escalonada. Reducir. Hay que llevar la escalonada reducida. Entonces vamos a hacer 0 acá, con 2 operaciones. Y luego vamos a hacer el 0 de acá. ¿Ok? Entonces eso vamos a ver que salen 2 pasos. Y con calculadora. Tenemos la matriz por aquí. Y entonces aplico. A fila 1 le quito 4 veces fila 3. Y a fila 2 le quito 8 tercios veces fila 3 también. Y la última no va a sufrir ningún cambio. Entonces, la más fácil de escribir, empiezo por ahí 2 quintos, menos un quinto y menos 3 décimos. Y ahora
Aplico fila 1, le quito 4 veces fila, voy a quitar esto en rojo porque me enreda. Esto y esto, ok. Fila 1 le quito 4 veces lo de abajo, entonces sería 1, 2, a 4 le quito 4 veces 1, eso es 0. A 1 le quito 4 veces 2 quintos, 1 menos 4 veces, vamos a poner un por aquí, 2 quintos. Segundo, porque menos 3 quintos. Según yo, menos 3 quintos. A 0 le quito 4 veces esto, me queda 4 quintos. Y a 0 le quito 4 veces esto, me queda 12 sobre 10. Y 12 sobre 10 es 6 quintos. Ok. Y voy con fila 2. A 0 le quito 0, no le estoy quitando nada. A 1, esto es 0, esto es 1. A 8 tercios le quito 8 tercios, me queda en 0. A 2 tercios le quito, yo sé que esta parte ya la saben hacer, pero igual quiero por lo menos en que quede en algún video una reducción completa, porque yo creo que no he hecho ninguna. Estoy asumiendo que ustedes lo pueden hacer todo. Y me gustaría que tuvieran por lo menos un video ahí de refuerzo, donde puedan ver una reducción completa. A 2 tercios le estoy quitando 8 tercios de 2 quintos. 2, hasta escribirlo en la calco es feo. Y me está quedando menos 2 quintos. Menos 2 quintos. Luego a menos 1 tercio le quito... Esto menos 1. No sé si alguien va corroborando los resultados. Menos 1 tercio. Le quito 8 tercios de menos 1 quinto. Y me da 1 quinto. Y luego a 0 le quito 8 tercios de 3 quintos. Eso sería 0 menos 3 décimos por 8 tercios. Se cancelan y es 4 quintos, menos 4 quintos. Definitivamente más lento con la calco. Ok. Llegamos hasta ese punto y casi está en forma escalonada reducida. Solamente me falta quitar el 2. Entonces la última operación sería fila 1 le quito 2 veces fila 2. ¿verdad? Y vamos a ver qué queda. Y les prometo que esta es la última reducción que yo hago en una clase. Sería 1, 0, 0. Bueno, aquí de fijo ya me va a caer la identidad porque ya hice todas las operaciones que necesitaba. Fila 2 y fila 3 no se cambian porque vamos a escribirlas. Un quinto, menos 4 quintos, 2 quintos. Esto es un 2. Menos 1 quinto, menos 3 décimos. Y ahora lo que tengo que hacer es a fila 1 quitarle el doble de la fila 2. Entonces a menos 3 quintos le quito el doble de menos 2 quintos. Eso es lo mismo que a menos 3 sumarle 4 y eso es 1 quinto. Luego a 4 quintos le quito el doble de 1 quinto. Y eso 4 quitarle 2 y eso es 2 quintos. Luego a 6 quintos le quito el doble, menos 4 quintos. Eso es sumarle 8, 14 quintos. Y tenemos el resultado de la inversa. Entonces, ¿quién sería A inverso? A inverso sería todos estos numeritos de acá. ¿Dudas? ¿Se entiende el proceso? Yo sé que ya verlo es un poquito cansado, pero lo importante es que se entienda qué es lo que está pasando. ¿Dudas? Sí, profe, es más largo. Sí, ¿verdad? Sí, es más largo porque ahora tienes más entradas. Entonces sí es más largo, ¿verdad? Ahora, ¿qué propiedad cumple esta matriz? Bueno, si usted toma la matriz original y la multiplica por esto, ¿cuánto le va a quedar? La identidad, ¿no? Exactamente, y 3. Bueno, perdón. ¿Alguien más tiene una consulta sobre este ejercicio?
Entonces voy a aprovechar unos minutos más para hacer unos ejercicios. Vamos a ver, ahora sí. Aquí. Ejercicio 1, creo que lo tenía por acá. No, ok, ejercicio 1. Me dicen verificar que A, B, C, D, que A y B son inversas. Me dicen que B es AD menos BC por D menos B menos C y A. Siempre que esto de abajo no sea 0. O sea, si AD menos BC no es 0. Porque si es 0, entonces no existe esa división. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una matriz por un lado y por otro lado tenemos un escalar que multiplica a una matriz. Hay que verificar que A y B son inversas entre sí. ¿Qué significa eso? Bueno, nos piden verificar que A por B da la identidad y que B por A también da la identidad. ¿Okay? En este caso, yo solo voy a verificar uno y en general siempre voy a verificar uno. Porque si las matrices son cuadradas y por un lado da la identidad, por el otro lado también. O sea, si hago la multiplicación al revés, también va a dar la identidad. ¿Okay? Pero eso solo pasa para matrices cuadradas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar A por B y si me da la identidad, listo. Ya tengo verificado que son inversas. Vamos a hacer esa multiplicación. Vamos a ponerlo en otro color. Que se vea que es la solución. A, B, C, D multiplicado por 1 entre A, D menos B, C y la matriz D menos B menos C, A. Ahora, el escalar yo lo puedo dejar por ahí, ¿verdad? Y lo multiplico al final. Voy a dejar el escalar aquí afuera y voy a hacer la multiplicación de matrices. Aquí está mi escalar. Y voy a hacer la multiplicación de matrices. CD por D menos B menos C, A. Ok, bueno, ustedes saben multiplicar matrices, así que me van a ayudar con esa multiplicación. Ahí los dejo para que la hagan. Y yo voy a ir escribiendo aquí algo. D menos B, C. Ok, en unos 30 segundos los acoso para que me digan cuál es el resultado. Listo. Tenemos fila 1. Alguien que tenga los resultados. Recuerden que en las clases siempre tienen que tener lápiz, papel y calculadora en la mano, ¿verdad? Bueno, en este caso no se ocupa porque son puras letras. Sería AD menos BC. Ok, ¿y la segunda entrada? Menos AB más DA. Sí. AB más BA, así, pero son iguales. No, sería... Sorry, ya me confundí. Sí, en Pero- realidad son iguales. Sí, son Iguales. iguales. Entonces daría 0, ¿verdad? Menos AB más BA son iguales, eso da 0. Ok, segunda fila. Muy bien. Esa también es 0. Ok, Y menos C, menos BC más AD. ok. De Es hecho, que la primera. exactamente. De hecho, esta cosa es igual que esto y es igual que esto, ¿verdad? Así que cuando yo meta el escalar, recuerden que el escalar lo que va a hacer es multiplicar todas las entradas. Entonces, cuando ese escalar entre, va a multiplicar a esas expresiones. Entonces, ¿qué es lo que me está quedando? Bueno, me está quedando AD menos BC entre AD menos BC.
El otro va a dar 0 de todas formas. Este también va a dar 0. Y aquí, bueno, esto si lo escribo al revés, lo que dice es AD menos BC entre AD menos BC. Pero ¿qué pasa con esas expresiones? Van a dar 1. Claro, porque tienen numerador y denominador igual, ¿verdad? Entonces 1, 0, 0, 1. Eso quiere decir que dan la identidad. Entonces, en efecto, las matrices que me estaban dando son matrices inversas. ¿Dudas con el ejercicio? Entonces, si ya les están dando las dos matrices, no hace falta que ustedes tomen una e intenten calcular la otra. No, más bien, toman las dos, las multiplican a ver si dan la identidad. Si dan la identidad son inversas, si no dan la identidad, entonces no son inversas. ¿Sí? Ese es un ejercicio diferente al anterior donde solo nos daban una matriz y teníamos nosotros que buscar la inversa. ¿Dudas con el ejercicio? Profe, si no fueran cuadradas, tendría que hacerlo, digamos, hacer las dos multiplicaciones. Si no fueran cuadradas, no estaríamos hablando de matrices inversas. Ah, ok, sí. Sí, sí. Bueno, no sé, tal vez alguno que estudie en mate o algo haya visto el concepto de inversa por derecha o inverso por izquierda, eso existe. Pero para efectos de este curso no nos va a interesar. Vamos a hablar de una única inversa y es solo cuando las matrices son cuadradas. Ok, muchas gracias. Un gusto. ¿Qué más les iba a decir de este ejemplo? Ah, bueno, una observación. Varias observaciones sobre este ejemplo. Este ejemplo me está dando una fórmula. Me está diciendo que esas dos cosas son inversas. Entonces, imaginen que tenemos la matriz A igual 1, 2, 3, 4. Este ejemplo me está diciendo que si AD menos BC no es 0, entonces esta cosa que está acá es la inversa. Voy a verificar primero la condición. En esta matriz A que estoy poniendo, el A sería el 1, ¿verdad? El B sería el 2, el C sería el 3 y el D sería el 4. Entonces voy a marcar acá como un esquemita para que vean, con rayitas, para que vean qué dice esto. AD menos BC. Dice Una preguntilla. A por D, perdón, ¿te escucho? Eso que está como denominador es lo que llaman determinante o es otra cosa. Ese es el determinante de la matriz 2 por 2, exactamente. Que es justo el tema con el que arrancamos el próximo lunes. Ok, entonces, lo que dice es, multiplique A por D y a eso réstele C por B. Okay. Si la resta no da 0, entonces usted tiene una matriz inversa y se calcula de esta forma. Okay. Entonces vamos a calcular eso. Sería aquí este con este, 1 por 4 menos este con este, menos 2 por 3. Eso da 4 menos 6, que es menos 2, no da 0. Como no da 0, entonces A es invertible. Y más que eso, la inversa de A sería, este escalar, lo escribo afuera, sería 1 entre menos 2. Yo ya sé que la parte de abajo me dio menos 2, ¿verdad? Es lo que calculé aquí. 1 entre menos 2 por, y aquí tengo que tener cuidado porque el A era el 1, el B era el 2, el C era el 3 y el D era el 4. ¿Ok? Esa sería mi matriz inversa. La matriz inversa de A si utilizo esa fórmula. ¿Ok? Ya si quiero meter el escalar, puedo hacerlo. O sea, recuerden que el escalar multiplica todas las entradas. Entonces me quedaría menos 2, 1, 3 medios y menos 1 medio. Esa sería la matriz B, que sería la inversa de A. ¿Ok? ¿Dudas con esa formulita? Sí, nos están dando una fórmula para calcular la inversa de una matriz 2 por 2, siempre que
AD menos BC no sea 0. Ahora, ¿qué pasa si a mí se me olvida esa fórmula, no la encuentro a la hora del examen o lo que sea? No importa, porque de todas formas uno sabe reducir matrices. Entonces, pone usted su matriz A de un lado, pone la identidad del otro lado y empieza a reducir hasta aquí le quede la identidad y aquí le queda la inversa y ya va a obtener el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, si se les olvida la formulita esta, si no la encuentran, no importa. Simplemente la calculan con el algoritmo que ya vimos. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, tengo muchos ejercicios, pero prefiero que ustedes los hagan. Entonces se los voy a poner al final del documento y la próxima semana estaríamos trabajando el tema de determinantes. Voy a mantener las consultas de los miércoles como por medio de Zoom, que esa sea como una constante. Siempre los miércoles vamos a hacer las reuniones por Zoom. Voy a detener la grabación.